Entonces veamos el siguiente problema, que consiste en una empresa que construye aviones comerciales para varias líneas aéreas, donde la última etapa del proceso de producción consiste en fabricar las turbinas e instalarlas, ¿ya? Eh, Esta acción de instalar y fabricar las turbinas es rápida y se hace una vez que la estructura del avión ya está terminada. Entonces, como se muestra en la tabla, la empresa tiene varios contratos que la obligan a entregar un número considerable de aviones en el futuro, ¿ya? Entonces debe programar la producción de los motores de turbina, la producción de motores de turbinas para instalarlos, para producirlos e instalarlos en los siguientes 4 meses, ¿ya? Entonces, como se ve en la tabla, por ejemplo, en el mes 1 tiene que instalar 10 turbinas, ¿ya? Y puede producir como máximo 20. Ahora, el costo unitario de producción de estas turbinas vale 1.08 y el costo de almacenaje, el costo unitario de almacenaje es 0,015, ¿ya? Porque lo que puede ocurrir es que puede producir en el mes 1, pero podría almacenarlas para instalarlas en cualquiera de los siguientes 3 meses, ¿ya? Entonces así, en el mes 2 tiene 15 instalaciones programadas, ¿ya? O sea, tiene que instalar 15, pero podría producir como máximo 35. Entonces, la diferencia podría, si es que produce como máximo, o si produce más de 15, la diferencia va a tener que instalarla en los meses siguientes. Entonces, no solo va a tener un costo asociado a la producción de las turbinas, que si lo hace en el mes 2 vale 1,11, sino que además tiene un costo asociado al almacenaje del excedente de la producción que va a instalar en los meses posteriores, que en el segundo mes sigue siendo 0.015. En el mes 3 tiene programadas 25 instalaciones y puede producir como máximo 30 turbinas, ¿ya? Si produce turbinas en este mes, el costo unitario es 1.10 y el costo de almacenaje 0.015 si es que produce más que aquellas que tiene que instalar ese mes, ¿ya? Y tiene que almacenarlas para el mes siguiente. Finalmente, en el mes 4 tiene programadas 20 instalaciones y tiene como máximo puede producir 10, ¿ya? Entonces aquí se ve que va a requerir, para poder cumplir con estas 20 que tiene programadas en este mes 4, va a tener que producir antes. Por lo tanto, va a tener que almacenar turbinas en algún momento, ¿ya? Entonces tiene que decidir dónde, en qué mes le conviene producir más y almacenar. Si fabrica en el mes 4, el costo unitario de producción es 1.13, ¿ya? Y fabricando en el mes 4 ya no hay costos de almacenaje porque ahí termina el contrato, entonces tiene que tener todo instalado al mes 4, ¿ya? Entonces, lo que se solicita en este caso es plantear este problema como un problema de transporte, ¿ya? Ocupar la estructura, es decir, la tabla de parámetros, para expresarlo como un problema de transporte. Entonces, nos vamos a dar cuenta que lo que se está planteando aquí puede ser expresado en una tabla de parámetros del caso del modelo de transporte y se pueden utilizar los parámetros de ese modelo para explicar el fenómeno que está ocurriendo aquí en esta programación de la producción de este caso, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer primero es definir la variable de decisión en este caso y expresándola como en el caso del modelo de transporte, es decir, un x sub i j, ¿ya? En este caso, x sub i j lo vamos a llamar la producción o la cantidad producida, va a ser la producción de turbinas, ¿no es cierto?, del mes I, ¿cierto?, que se producen en el mes I, pero que se instalan instalan
en el mes J. ¿Ya? Entonces, cantidad de turbinas producidas el mes I, pero instaladas el mes J. ¿Ya? Entonces, asimismo, vamos a asociar C sub IJ, y acuérdense que es un costo unitario. C sub IJ en el modelo de transporte era un costo unitario, entonces aquí lo asociamos con estos costos de acá, que son unitarios, ambos. ¿Ya? Entonces eso va a ser el costo unitario de producir y almacenar, porque acuérdense que como vimos delante al principio, tiene como máximo, tiene una producción máxima, y las instalaciones en general, excepto en este mes, son menores a la producción máxima, entonces podría producir más que lo que se le exige instalar y podría almacenar. Entonces hay un costo unitario de producir turbinas y almacenar, y de producir turbinas y almacenar, ¿no es cierto? Entonces el costo unitario de producir en el mes J, en el mes I, y almacenar hasta el mes J. ¿No es cierto? Entonces, las produce en el mes I y las almacena en el mes J. Entonces aquí ligamos esto con nuestra variable de decisión que habíamos definido anteriormente, que es producir en el mes I e instalar en el mes J. ¿Ya? Entonces, I, en este caso, es el mes de fabricación. Y J es el mes de instalación. ¿Cierto? Nos falta definir S sub I, es decir, las capacidades de producción, la capacidad de producción de las plantas, de estas de turbinas en este caso. Entonces estos S sub I son las producciones máximas que habíamos visto acá. Entonces son 25, 35, 30 y 10. Y por otro lado, los DJ, es decir, las demandas, van a ser, a ver, 25, 35, 30, ya, las demandas van a ser 10, 15, 25 y 20, ¿ya? Que es lo que se demanda, se instale en cada mes, ¿no? Capacidades máximas de producción de turbinas en cada mes y demandas de turbinas instaladas en cada mes, ¿ya? Entonces construyamos ahora la tabla de parámetros. Entonces va a quedar mes, y aquí va a quedar mes de fabricación, y aquí va a quedar mes de instalación. Entonces mes de fabricación 1, 2, 3 y 4. Y mes de instalación 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Los DJ o las demandas, o lo que habíamos definido como cuántas tenían que estar instaladas cada mes, va a ser 10 el primer mes, 15 el segundo, 25 el tercero y 20 el cuarto. Y las producciones máximas de cada mes son 25, 35, 30
Entonces nos queda ahora completar los costos unitarios de producción y almacenaje. Entonces, si fabrican el mes 1 e instalan el mes 1, vamos a ver acá, si fabrican el mes 1 e instalan el mes 1, quiere decir que no almacena, solo fabrica. Por lo tanto, el costo va a ser 1.08, ¿cierto? Que es este de acá. Costo de producción en el mes 1. Si fabrican el mes 1 e instalan el mes 2, ahí ya va a incurrir en costos de almacenaje. Entonces va a tener costos asociados a la fabricación, que era 1.08 en este caso, más los costos asociados al almacenaje. Es decir, el 1.08 más el 0.015. Y eso es 1.095. Si fabrican el mes 1 e instalan el mes 3, entonces tiene asociado costos de fabricación 1.08 más 2 meses de almacenaje, es decir, 1.08 más 0.015 por 2. Y eso da 1.11. Luego, si fabrican el mes 1 e instalan el mes 4, tiene asociados costos de producción unitario 1.08 más 3 meses de almacenaje, es decir, 1.08 más 0.015 por 3. Eso da 1.125. Veamos qué pasa ahora en el mes 2. Si fabrican el mes 2 e instalan el mes 1, eso no puede ocurrir. No puede fabricar en el mes 2 e instalar en el mes 1 porque el mes 1 ya ocurrió. Por lo tanto, aquí hay que hacer una especie de truco y decirle al modelo que no puede asignar fabricaciones de motores en el mes 1. Entonces, como lo que nosotros queremos es minimizar el costo, acuérdense que la función objetivo del problema de transporte es minimizar el costo de distribución, deberíamos decirle que aquí hay un costo sumamente alto de hacer esto. Tan alto que no va a poder asignar fabricación ahí, porque es muy caro. Entonces lo que se hace es asignarle un número gigante, que es lo que se denomina la gran M. ¿Ya? Que es un número gigante respecto de estos números. Por ejemplo, en este caso podría ser el 1000. 1000 es mucho más grande que 1.08 y 1.125, que es el máximo entre estos. Entonces lo que se le está diciendo al modelo es que fabricar en 2 e instalar es 1 tiene un costo tan alto que el modelo va a asignar ahí cero producción, ¿ya? Y así nos aseguramos de que esto no ocurra, de que se fabrique en 2 y se instale en el mes 1. Se fabrica en el mes 2 y se instala en el mes 1. Si fabrica en 2 e instala en 2, tiene asociado un costo de la fabricación, dijimos que era 1.1 en el segundo mes. Acuérdense aquí, 1.1, entonces sería 1.11 más 1.11, porque no almacena en ese caso, claro, porque fabrican 2 e instala inmediatamente, entonces 1.11. Luego, si fabrican 2 e instalan 3, entonces 1.11 más 0.015. Y ahí el costo unitario sería 1.125. Luego, si fabrican 2 e instalan 4, son 2 meses de almacenaje más la fabricación, que es 1.11 más 0.015 por 2. Y ahí le da 1.14.
Vamos al siguiente mes. El mes 3. Fíjense que acá ocurre algo similar. O sea, no puede fabricar en 3 e instalar en 1. Por lo tanto, aquí hay que asignar una gran M también. Es decir, un costo muy grande. Por ejemplo, como les decía anteriormente, 1000. Grande respecto del resto de los costos unitarios. ¿Ya? Tampoco puede ocurrir que fabriquen que fabriquen 3 e instalen 2. Por lo tanto, aquí también gran M. Que fabriquen 3 e instalen 3 tiene un costo de 1.10. Y que fabriquen 3 e instalen 4 tiene un costo de 1.10 más el almacenaje de 0.015, es decir, 1.115. Vamos al último mes. Que fabriquen 4 e instalen 1 no puede ocurrir. Que fabriquen 4 e instalen 2 tampoco puede ocurrir. Y que fabriquen 4 e instalen 3 tampoco puede ocurrir. No puede fabricar y después volver a instalar en los meses anteriores. Es decir, no puede fabricar en 4 e instalar en todos los meses anteriores. Entonces aquí ocurre lo mismo. Gran M para que asigne 0 producción ahí. Y finalmente aquí el costo de producir en 4 e instalar en el mes 4 era 1.13. Entonces aquí está la tabla de parámetros del caso de esta empresa que fabrica turbinas durante 4 meses e instala también durante esos 4 meses y tiene que programar la producción en función de los costos de producción, los costos unitarios de producción y los costos unitarios de almacenaje.